Bienvenidos, valientes de la oscuridad. Antes de adentrarnos en historias que estremecen el alma, te invito a unirte a nuestra comunidad de voces en la oscuridad. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna narración aterradora. Prepárate, la penumbra aguarda. Era una noche oscura y fría, el tipo de noche que te hace dudar de si realmente deberías estar fuera. La carretera estaba vacía, solo el sonido del motor de mi coche rompía el silencio absoluto. Había viajado más de 3 horas y ya comenzaba a notar los efectos del cansancio. Las luces del tablero brillaban débilmente, y el tanque de combustible apenas marcaba la mitad. No había otra gasolinera en kilómetros a la redonda, así que decidí parar en la próxima que me apareciera. La gasolinera que vi a lo lejos no era lo que uno esperaría encontrar en una carretera desolada. La luz de los faroles parpadeaba de manera intermitente, y las bombas de gasolina se veían viejas, casi oxidadas. Era un lugar que parecía olvidado por el tiempo, como si hubiera sido dejado atrás por todos los que alguna vez pasaron por ahí. Al acercarme, la figura de una estación de servicio solitaria me dio la sensación de estar entrando en un territorio desconocido. De esos lugares que uno prefiere no ver en mitad de la noche. Estacioné mi coche bajo la luz parpadeante de uno de los faroles, la sombra de mi vehículo alargada por la luz débil. Salí del coche con rapidez, más por el frío que por el cansancio. El aire estaba húmedo y pesado. Un silencio abrumador reinaba, interrumpido solo por el sonido distante del viento. La gasolinera estaba vacía, no había otros coches ni personas. Solo el sonido monótono de una radio vieja emanaba de la tienda de conveniencia. Decidí entrar para pagar antes de volver a la carretera, pero al abrir la puerta, el aire dentro era aún más denso. Dentro, el lugar parecía detenido en el tiempo. Las estanterías llenas de productos viejos, algunas latas con el plástico roto, y el sonido de la radio que apenas se escuchaba. Una mujer mayor, encorvada, estaba detrás del mostrador. Su mirada era fija, vacía, como si no me viera en absoluto. No parecía sorprendida de ver a un extraño a esas horas. Miré a mi alrededor buscando algo que me llamara la atención, pero solo vi el interior deteriorado. Decidí pagar lo más rápido posible y marcharme, pero antes de hacerlo, la mujer habló, o al menos, eso creí. No había palabras, solo un susurro bajo, como si intentara hacerme escuchar algo que realmente no quería escuchar. Me volví para irme, pero entonces algo me hizo detenerme. La luz de fuera, que parpadeaba de forma irregular, de repente se apagó completamente, sumiendo la gasolinera en la oscuridad total. No había electricidad, nada. La mujer parecía no inmutarse. Mi respiración se volvió más rápida, mis ojos recorrían cada rincón de la tienda en busca de una salida. Mi corazón comenzó a latir con más fuerza. En la oscuridad, la tienda se volvía aún más extraña, más inquietante. Podía oír el crujido de las paredes, como si el lugar mismo estuviera respirando. A lo lejos, el sonido metálico de una bomba de gasolina que continuaba funcionando en el exterior comenzó a emitir un ruido sordo, casi como un susurro lejano que me helaba la piel. Miré a la mujer. No se movía ni un centímetro. Su rostro, pálido y arrugado, parecía una máscara, impasible y fría. No podía ver sus ojos, pero sentía su mirada clavada en mí. La sensación de incomodidad crecía, pero no quería mostrar miedo. A fin de cuentas, solo era una gasolinera solitaria. Decidí darme prisa. Caminé hacia la puerta con paso rápido, buscando el interruptor de la luz, pero antes de que pudiera alcanzarlo, una sombra pasó fugazmente por la ventana. No estaba solo. Podía ver, a través de los cristales empañados, figuras moviéndose por el campo que rodeaba la gasolinera. Eran sombras indefinidas, moviéndose de manera errática, como si estuvieran buscando algo. Un escalofrío recorrió mi espalda. En ese instante, un ruido retumbó en el techo, seguido de una serie de golpes, como si algo pesado hubiera caído o estuviera arrastrándose por las vigas. Miré a la mujer, que seguía inmóvil, su mirada fijada en el suelo, pero algo había cambiado. Había algo más en su rostro ahora, una pequeña sonrisa, casi imperceptible, pero suficiente para hacer que el vello de mi nuca se erizara. De repente, el sonido de la radio cambió, dejando de emitir música estática para llenar la tienda con un murmullo incomprensible. La frecuencia de la radio parecía estar ajustándose por sí sola, emitiendo una mezcla de voces distorsionadas, de frases fragmentadas que, aunque no lograba entender, me causaban una sensación de angustia creciente.
Volví a mirar a la mujer, que ahora parecía como si hubiera cambiado de posición, o al menos eso me parecía a mí. Pero cuando traté de enfocarla, su figura era borrosa, como si estuviera más allá de la realidad misma. Decidí salir, al menos tomar aire fresco, pero justo cuando me giré hacia la puerta, el sonido de las bombas de gasolina, que ya había comenzado a disminuir, se detuvo completamente. Un pesado silencio llenó el lugar. La puerta de la tienda, que antes se encontraba cerrada, ahora estaba abierta. El aire frío de la noche entraba violentamente, trayendo consigo un extraño olor metálico. Pero eso no era lo más extraño. A medida que el viento soplaba, algo más entraba en la tienda. Algo que no debería estar allí. El viento que se filtraba a través de la puerta abierta traía consigo un olor extraño, metálico, como si el aire mismo estuviera impregnado de algo viejo. Algo que no pertenecía a ese lugar. Cerré los ojos un momento, intentando disipar la sensación, pero al abrirlos, noté algo aún más inquietante. Las sombras, que antes se movían erráticamente fuera de la gasolinera, ahora se acercaban, acercándose tanto a la ventana que casi podía ver sus contornos. Eran como figuras alargadas, desfiguradas, que parecían deslizarse por el suelo. No podía distinguir si eran personas o algo completamente distinto. Algo que no tenía forma ni peso, solo presencias, algo intangible pero aterrador. Miré a la mujer del mostrador, esperando alguna reacción, pero no la había. No me respondía, ni se movía. No parecía humana, sino algo que solo imitaba la forma humana. La visión de su rostro sin expresión me hizo sentir más desconectado, como si ya no estuviera en el mismo lugar, como si esa gasolinera se hubiera convertido en un umbral hacia otro mundo. Mi cuerpo, sin embargo, ya no podía esperar más. Algo en mi interior me decía que debía irme, que este lugar era peligroso. Pero cuando intenté moverme hacia la puerta, las luces de la gasolinera volvieron a encenderse repentinamente, tan fuertes que me cegaron por un momento. Parpadeé varias veces, intentando adaptarme a la luz. Fue entonces cuando la vi. No estaba detrás del mostrador, ni en la esquina. Había algo nuevo en la tienda. Una figura que parecía haber surgido de la nada, una sombra oscura, con una silueta humana pero extraña, distorsionada, como si estuviera hecha de niebla densa. No era completamente sólida. Respiré profundamente, dándome cuenta de que todo el aire a mi alrededor se había vuelto espeso, denso, y ese olor a metal era mucho más fuerte ahora, penetrante, casi nauseabundo. De repente, escuché un ruido de agua, como si algo estuviera goteando en el suelo. Miré al suelo, y lo vi, gotas de sangre oscura caían lentamente desde el techo, salpicando el suelo de la tienda, cada una formando círculos pequeños, como si fueran un eco de algo que ya había sucedido allí hace mucho tiempo. Mi mente comenzó a nublarse, a confundir lo que veía con lo que no quería ver. Intenté correr, pero mis piernas no respondían como deberían. Cada paso que daba hacia la puerta parecía hacerse más largo, como si la distancia aumentara a medida que me acercaba. Justo cuando pensé que algo me alcanzaría, la puerta de la tienda se cerró violentamente. Me giré, aterrorizado, y vi la figura que antes estaba a un lado, ahora justo frente a mí. Su rostro, o lo que quedaba de él, no era humano. Parecía una mezcla de sombras, con ojos vacíos que me miraban fijamente, como si pudieran ver a través de mi alma. El aire se volvió aún más pesado, y sentí como mi pecho se oprimía. Quería gritar, correr, pero algo me retenía, algo invisible. La figura se acercó lentamente, y su presencia me absorbió por completo. No podía moverme, no podía hacer nada más que mirar hacia esos ojos vacíos, como si mi ser entero estuviera siendo consumido por la oscuridad misma. La figura frente a mí comenzó a distorsionarse, como si su presencia misma alterara el espacio a su alrededor. Ya no era una sombra nítida, sino un remolino de oscuridad que parecía tragarse toda la luz. Su rostro, o lo que quedaba de él, era solo una neblina espesa, una capa negra que palpitaba con una energía extraña, como si estuviera viva. No podía gritar. Mi boca estaba sellada, como si algo me hubiera impedido emitir sonido. Cada intento por moverme, por escapar, era inútil. Era como si el aire se hubiera vuelto más espeso a medida que la figura se acercaba, haciéndome sentir atrapado en un espacio que se reducía cada vez más. Sentí que mis piernas se entumecían y mi cuerpo perdía toda noción de la realidad. La figura levantó lo que podría haber sido su mano, pero lo que vi no tenía una forma definida. Era como una extensión de la oscuridad misma, y cuando lo acercó a mi rostro, la temperatura descendió de manera alarmante.
Un frío profundo, helado, como si me estuviera tocando algo que no pertenecía a este mundo. Mi respiración se volvió irregular, el aire escaseaba y cada inhalación era como un esfuerzo titánico. Lo peor de todo no era el frío, ni la oscuridad, sino la sensación de que algo se estaba deslizando dentro de mí, algo que no debería estar allí. Una voz, débil y sibilante, comenzó a susurrar en mi mente, tan suave que al principio creí que solo era producto del miedo. Pero no lo era. Era real. Era como si esa entidad estuviera plantando pensamientos en mi cabeza, sembrando ideas que no eran mías. Mi mente comenzó a desmoronarse. Vi escenas fugaces de mi vida, momentos que nunca pensé que volvería a recordar, como si todo estuviera siendo destilado en mis recuerdos, como si esa figura quisiera conocer cada rincón de mi ser, como si buscara algo que ni siquiera yo sabía que tenía. La figura levantó su otra mano, y el aire a su alrededor se tensó. Un estremecimiento recorrió mi espina dorsal. Fue entonces cuando entendí lo que quería. No era solo que la figura quisiera asustarme. Quería algo mucho más profundo. Quería tomar algo de mí, algo que no tenía nombre pero que existía, algo en lo más profundo de mi ser. Y de repente, todo cambió. La oscuridad se deshizo. La figura desapareció, como si nunca hubiera estado allí. La tienda de la gasolinera volvió a su normalidad, aunque no estaba completamente a salvo. El aire seguía denso, el olor metálico persistía, pero lo peor de todo era la sensación de que algo me había seguido, algo que no estaba dispuesto a dejarme ir tan fácilmente. A pesar de que la figura había desaparecido, el miedo seguía en mi piel, como una capa invisible que me pesaba. Sabía que no podría salir de allí sin consecuencias. El reloj de la tienda, que antes había estado detenido, volvió a sonar, marcando la hora. Pero era un sonido diferente, distorsionado, como si el tiempo no siguiera su curso normal. No podía entender lo que estaba sucediendo, pero estaba seguro de que ya nada sería igual. Me acerqué a la puerta, decidido a irme. Pero cuando la abrí, la visión que se extendía ante mí era la misma, pero a la vez no lo era. El paisaje parecía estar distorsionado, como si la gasolinera estuviera atrapada en una burbuja de tiempo que se negaba a dejarme escapar. Vi las luces de mi coche, pero parecía estar más lejos de lo que recordaba. Como si todo se hubiera alargado, como si la realidad se hubiera estirado en una pesadilla sin fin. Intenté dar un paso fuera de la tienda, pero la sensación de que algo no estaba bien se intensificó. El aire fuera estaba demasiado pesado, como si el lugar entero estuviera suspendido en una nube de tensión. Mi coche estaba allí, pero algo me decía que no debía acercarme. El suelo bajo mis pies, antes firme, ahora parecía estar hecho de una sustancia pegajosa, casi viscosa, que me hacía sentir que cada paso era una batalla. La puerta de la gasolinera seguía abierta, y la luz parpadeante de los faroles exteriores me daba una sensación de desesperación. No podía entender cómo podía haber pasado de estar dentro de un lugar aparentemente común a sentir que había cruzado una línea invisible. Algo en el aire había cambiado, algo que no podía identificar pero que sabía que era peligroso. Miré alrededor, esperando encontrar alguna señal de que estaba soñando, pero lo que vi solo me dejó más confundido. Las sombras, esas mismas sombras que antes se arrastraban por el suelo, ahora parecían estar arracimadas cerca de las paredes de la gasolinera, como si las mismas paredes las contuvieran. Cada sombra tenía una forma que no comprendía, pero que reconocía al mismo tiempo. Algo antiguo, algo primitivo. En un impulso, decidí salir corriendo hacia mi coche. No pensaba, solo actuaba, moviéndome como si mi vida dependiera de ello. Pero cada zancada que daba parecía más pesada que la anterior. El suelo, antes sólido, ahora parecía ceder bajo mis pies. Fue como si toda la gasolinera misma tratara de retenerme, de impedir que me fuera. El sonido de mi respiración se hacía más fuerte, y mi cabeza estaba a punto de estallar. Cada paso que daba hacia el coche me parecía eterno, y cuando finalmente llegué a él, sentí que algo me observaba desde atrás. No me atreví a mirar. Sin embargo, cuando me volví para abrir la puerta del coche, algo me hizo detenerme. Frente a mí, la figura de la mujer, la misma que había estado detrás del mostrador, estaba ahora de pie frente a la tienda. Su rostro era más claro que antes, y esa sonrisa, esa pequeña sonrisa que había visto antes, estaba ahora completamente visible. Pero no era una sonrisa humana. Era una mueca, una distorsión grotesca. Mi mente, confundida y aterrada, trató de procesar lo que estaba viendo, pero las palabras no llegaban a mi boca. No podía gritar. No podía hacer nada más que mirarla.
Sentí como mi cuerpo comenzaba a ceder, como si la fatiga, el miedo y la oscuridad misma estuvieran entrando en mí, dominando mis pensamientos. La figura avanzó lentamente hacia mí, y aunque estaba distante, sentí su presencia como si fuera algo tangible, algo que me aplastaba desde adentro. Lo único que pude hacer fue subir al coche y arrancarlo. El motor rugió, pero no con la fuerza que esperaba. La luz de los faroles parpadeó una vez más, y cuando me miré en el retrovisor, la figura de la mujer ya no estaba allí. La gasolinera se veía vacía, pero las sombras seguían presionando contra los cristales, como si no me permitieran salir. La sensación de que algo se aferraba a mí no se disipaba. Aceleré, impulsado por un pánico irracional, y miré hacia el camino. La carretera se extendía ante mí, pero no la reconocía. Estaba perdida en una oscuridad espesa, como si hubiera entrado en un túnel sin salida. Los árboles que bordeaban la carretera no parecían árboles. Eran figuras alargadas, deformadas, que se movían al ritmo de mi coche, como si me estuvieran siguiendo. La gasolinera quedó atrás, pero no la dejé atrás completamente. Sabía que algo de ese lugar, algo oscuro, me había seguido. La carretera seguía siendo la misma, pero el aire ya no era el mismo. Cada respiración se me hacía más difícil, y el latido de mi corazón parecía resonar en mis oídos. Con cada kilómetro que avanzaba, sentía que la presión en mi pecho aumentaba. A pesar de que la gasolinera había quedado atrás, algo de ella persistía, algo invisible que me acompañaba en cada curva de la carretera. Las luces de mi coche iluminaban el camino, pero solo servían para resaltar la oscuridad que se cernía sobre todo a mi alrededor. Los árboles, ahora convertidos en sombras distorsionadas, parecían alargarse como dedos, como si intentaran alcanzar mi coche, atraerme hacia algo que no entendía. Miré por el espejo retrovisor, esperando ver algo, cualquier cosa, que me indicara que no había sido una alucinación. Pero lo que vi me heló la sangre. La imagen que reflejaba el espejo no era la mía. Era una sombra, una figura borrosa, una masa oscura que se deslizaba por el asiento trasero, como si algo estuviera sentado allí, observándome. Mi respiración se aceleró al instante. Estaba solo, o al menos eso pensaba. No podía ser real. Miré nuevamente, y lo que vi hizo que mi corazón casi se detuviera. Esa figura oscura en el retrovisor no solo estaba sentada, sino que ahora parecía estar acercándose a mí. Un frío helado recorrió mi columna vertebral. De repente, el coche se sacudió violentamente, como si algo hubiera golpeado el vehículo desde atrás. Mi mente comenzó a desbordarse. Estaba atrapado. No había forma de escapar. La carretera parecía haberse estirado infinitamente, como si estuviera dando vueltas en círculos, llevándome de vuelta a ese lugar maldito. Cada giro, cada recta, solo me acercaba más a esa presencia, a ese algo que me acechaba desde la oscuridad. De repente, las luces del coche comenzaron a parpadear, al igual que las de la gasolinera. Como si el tiempo se estuviera distorsionando, como si la realidad misma estuviera cediendo ante algo mucho más grande, mucho más antiguo que todo lo que conocía. El coche comenzó a fallar, y el motor rugió de manera errática, como si tratara de apagarse. Traté de mantener la calma, pero el pánico me estaba consumiendo. Aceleré, deseando salir de esa pesadilla, pero la carretera seguía igual. No importaba cuánto pisara el acelerador. Cada vez que miraba por el espejo, la sombra estaba más cerca, casi tocándome. No podía ver qué era, solo podía sentirlo, una presencia oscura que me observaba, que me acechaba en la quietud de la noche. De repente, vi algo en el camino. Un obstáculo. Un coche detenido, parado en medio de la carretera. No había luces, no había señales. Solo el coche, una silueta oscura bajo la luz de mi faro. Mi cuerpo reaccionó por instinto, giré el volante con rapidez, tratando de evitarlo, pero el coche no obedeció. No se movió como debía. Y, en el momento exacto en que el coche se desvió hacia la orilla, algo en el interior del vehículo me hizo voltear la cabeza. Una figura estaba allí, justo a mi lado, mirándome fijamente. Era la misma figura que había visto en el retrovisor, esa masa de sombras. Pero ahora no era solo un reflejo. Estaba aquí, en el asiento del copiloto, junto a mí. No tenía rostro. Solo una neblina oscura que se movía, fluctuaba, como si estuviera compuesta de una sustancia líquida y espesa. La figura se inclinó hacia mí, y sentí un peso en el aire. La temperatura descendió aún más, y mi visión comenzó a volverse borrosa, como si la oscuridad misma estuviera tomando forma. Mi mente gritaba,
pero mi cuerpo no respondía. Intenté dar marcha atrás, acelerar, pero no podía controlar el coche. La figura se acercó más. Podía sentir su aliento, aunque no tenía boca. Podía oír su susurro, un susurro tan suave que parecía provenir directamente de mi mente. Ya es tarde, ya no puedes irte. Estás atrapado aquí. Y, en ese momento, supe que no podía escapar. Estaba atrapado en un ciclo interminable de terror, condenado a regresar una y otra vez a ese lugar. No importaba cuántas veces intentara huir, siempre volvería a encontrarme en la misma gasolinera, con esa figura acechando desde las sombras. Aceleré sin pensar, pero el coche no respondía. El motor gruñía de manera extraña, como si algo lo estuviera consumiendo desde dentro. La figura, esa sombra, seguía allí, justo a mi lado, creciendo más cada vez que miraba hacia ella. No tenía rostro, pero su presencia era inconfundible. Podía sentir cómo sus oscuras manos se extendían hacia mí, como si quisiera arrastrarme hacia su abismo. El miedo me paralizaba, pero no podía dejar de mirar, no podía apartar la vista. Cada vez que intentaba enfocarme en la carretera, las sombras se alargaban, y la imagen de la gasolinera comenzaba a difuminarse en el horizonte, como si el camino en sí estuviera retorciéndose, distorsionándose. Era como si el tiempo y el espacio se estuvieran desmoronando a mi alrededor. El coche comenzó a disminuir la velocidad, pero no por mi control. Estaba atrapado. En el instante en que tomé el volante con más fuerza, el sonido del motor se apagó, y todo quedó en silencio absoluto. Ni siquiera podía oír mi propia respiración. Todo estaba envuelto en una calma densa, como si el mundo entero hubiera dejado de existir. Fue en ese silencio cuando escuché un susurro, claro, directo a mi oído. No venía de la figura. Era una voz, pero no era humana. Era la voz de algo mucho más antiguo, mucho más grande, algo que estaba más allá de la comprensión. Has cruzado la línea. Ahora eres parte de esto. No puedes irte. El coche se detuvo por completo. Miré alrededor, pero la carretera había desaparecido. Estaba en un vacío. No había árboles, no había cielo, solo una vasta oscuridad que se extendía hasta donde la vista no llegaba. Estaba atrapado en una dimensión entre dimensiones, en un lugar donde el tiempo no significaba nada. Entonces, la figura se inclinó hacia mí, y sentí como su presencia invadía todo mi ser. La sombra comenzó a tomar forma, pero no una forma definida. Era como si el aire mismo se estuviera desintegrando a su alrededor, como si no perteneciera a este mundo. Sus manos, al principio invisibles, ahora se hacían claras. De sus dedos salían hilos de oscuridad que se enrollaban alrededor de mi cuerpo, atrapándome, inmovilizándome. No podía gritar, no podía moverme. La sombra se deslizaba hacia mí, sus ojos vacíos se clavaban en los míos, y pude sentir como mi alma comenzaba a ser arrastrada hacia la oscuridad que emanaba de su ser. En ese momento, comprendí lo que realmente sucedía. No era una gasolinera solitaria en mitad de la nada. No era una simple estación de servicio olvidada. Era un portal, un umbral que conectaba dos mundos, y yo había sido el elegido para cruzarlo. El lugar había estado esperando mi llegada, había estado esperando a que alguien vulnerable, cruzara ese límite invisible. Y ahora, no había forma de regresar. La sombra comenzó a arrastrarme hacia ella. Cada paso que daba, cada intento por luchar, solo me hundía más en la oscuridad. No podía escapar, no podía luchar contra ella. Estaba condenado a quedar atrapado en ese lugar, para siempre, como todos los que antes de mí habían caído en su trampa. La gasolinera no era un simple punto en el mapa. Era un lugar de tránsito, una estación donde las almas perdidas se detenían antes de ser consumidas por la oscuridad eterna. Con un último esfuerzo, miré hacia el horizonte que ya no existía. No quedaba nada. Solo la neblina espesa y el vacío que me rodeaba. Sentí como la sombra se apoderaba por completo de mí, y en el último instante, antes de que mi conciencia se desvaneciera por completo, supe lo que me esperaba. El ciclo no terminaría. Siempre habría un viajero, siempre habría alguien dispuesto a detenerse en esa gasolinera, y siempre habría alguien que sería arrastrado por esa sombra. Y mi nombre sería solo otro susurro en la eternidad, perdido en la vasta oscuridad. La carretera estaba vacía. No había coches a la vista, y la oscuridad de la noche parecía devorar todo a su paso. Había estado conduciendo durante horas, sin parar, sin ninguna dirección clara,
solo siguiendo la ruta que el GPS me indicaba. Los faros del coche iluminaban el camino por delante, pero la carretera parecía extenderse sin fin, como un túnel interminable de asfalto. El tanque de gasolina estaba cerca de la reserva, así que no tardé mucho en decidirme a parar. A lo lejos, vi una pequeña gasolinera. Estaba aislada, como si fuera la única construcción en kilómetros a la redonda. Su luz parpadeaba débilmente, una luz que se mantenía a duras penas, como si luchara contra algo invisible. Al acercarme, noté que la gasolinera no era como las demás. Las bombas de gasolina estaban algo viejas, y el edificio que las acompañaba parecía estar en un estado de abandono. La puerta de la tienda estaba entreabierta, lo que me pareció extraño. No había ningún coche estacionado, ni una sola señal de vida. Sin embargo, no tenía otra opción. Mi coche necesitaba combustible. Me detuve junto a una de las bombas. Al salir del coche, el aire frío de la noche me golpeó la cara, y el olor a gasolina me llegó de inmediato. Me dirigí hacia la tienda, y la puerta, que seguía entreabierta, se abrió lentamente cuando la empujé. El interior era oscuro, con solo una luz parpadeante sobre el mostrador. La tienda estaba vacía, como si hubiera sido abandonada hacía mucho tiempo. Los estantes, en su mayoría, estaban vacíos, y las pocas botellas de bebidas que quedaban estaban cubiertas de polvo. Un ventilador en la esquina giraba lentamente, emitiendo un zumbido constante que apenas lograba interrumpir el pesado silencio que reinaba. Me acerqué al mostrador, pero no había nadie. No entendía cómo una gasolinera podía estar abierta a estas horas, en medio de la nada, y sin personal. Mi mirada se desvió hacia el fondo de la tienda, donde algo me llamó la atención. Un pequeño televisor estaba encendido, pero la imagen era estática, como si la señal hubiera fallado. Decidí salir rápido y continuar mi camino, pero antes de que pudiera dar un paso, escuché un ruido bajo. Algo, o alguien, se movía detrás de mí. Volteé rápidamente, pero no vi a nadie. Solo el ventilador girando y el zumbido constante del televisor. El aire se volvía más denso, y una sensación extraña me invadió. Como si algo estuviera observándome. No podía quedarme allí mucho más tiempo, así que me dirigí hacia la bomba para llenar el tanque. Mientras hacía esto, no pude evitar mirar de nuevo hacia la tienda. A través de la ventana, pude ver una figura que parecía estar de pie dentro. Una sombra, una presencia, pero no pude distinguir nada con claridad. Cuando terminé de llenar el coche, me subí rápidamente, apagué el motor y miré una vez más por el retrovisor. La figura seguía allí, inmóvil. Algo dentro de mí me decía que debía irme lo antes posible, pero la incomodidad que sentía me mantenía pegado al volante. Miré una vez más por el espejo retrovisor. No había nada, la gasolinera estaba en su lugar, pero la sensación de que algo no estaba bien seguía conmigo. Arranqué el coche, acelerando para alejarme de ese lugar. Cuando miré una vez más hacia atrás, la gasolinera desapareció de mi vista. Ya no estaba allí. Mi coche avanzaba a buena velocidad, pero la sensación de incomodidad no me abandonaba. Miraba por el retrovisor constantemente, como si esperara ver la gasolinera, o tal vez, alguna señal de que todo había sido una alucinación. Pero no había nada. La carretera seguía siendo la misma, vacía y silenciosa, como si el mundo estuviera detenido en el tiempo. La luz de los faros cortaba la oscuridad, pero a medida que avanzaba, la sensación de que algo me acechaba desde atrás se intensificaba. Pasé el resto de la noche mirando nervioso por el retrovisor, buscando algo, cualquier cosa, que me confirmara que la gasolinera era solo una distorsión en mi mente. Pero no pasó nada. No hubo luces, ni figuras, ni señales de que algo extraño hubiera sucedido. Sin embargo, no podía deshacerme de la sensación de que había algo fuera de lugar, algo que no podía identificar. La carretera se alargaba frente a mí, y pronto, el sueño comenzó a nublar mi mente. Decidí que necesitaba hacer una pausa, encontrar algún lugar donde descansar, aunque fuera unos minutos. El cansancio me estaba ganando. Vi a lo lejos lo que parecía ser una pequeña área de descanso junto a la carretera. Era un sitio aislado, pero ya no importaba. Frené el coche y estacioné bajo la tenue luz de un farol. Salí del coche, extendí los músculos adoloridos y caminé hacia una pequeña estructura de madera que parecía ser una especie de banco de descanso. El aire fresco me ayudaba a despejar la mente, pero no podía evitar mirar constantemente hacia el horizonte. La carretera seguía vacía, y la sensación de que algo observaba desde la oscuridad me mantenía alerta. Decidí que no podía seguir conduciendo por más tiempo sin descansar.
Volví al coche, me recosté en el asiento y cerré los ojos por un momento. Aunque la fatiga me estaba ganando, no podía dejar de pensar en la gasolinera. Me preguntaba si de verdad había sido tan extraña como me parecía o si solo estaba sobreexpuesto al cansancio. De repente, algo me hizo despertar. El sonido del motor del coche arrancando me sacó de mi sueño ligero. Abrí los ojos rápidamente y vi, en el borde de mi visión, que la gasolinera estaba allí, justo frente a mí, como si hubiera aparecido de la nada. Me levanté bruscamente del asiento y miré a mi alrededor. No podía ser posible. No estaba tan cerca de la gasolinera. Había viajado varios kilómetros desde el lugar, pero allí estaba, como si hubiera estado esperándome. La misma luz parpadeante, las mismas bombas de gasolina viejas y la tienda solitaria. Estaba allí, justo frente a mí, y no había manera de explicarlo. El miedo me recorrió como una corriente eléctrica. No podía moverme, no podía apartar los ojos de la gasolinera. El coche seguía encendido, pero no podía dar marcha atrás. Algo me impedía hacerlo. La gasolinera me atraía, como si fuera un imán, una fuerza invisible que me mantenía cautivo. Finalmente, con el corazón latiendo con fuerza, logré arrancar el coche. La gasolinera quedó atrás por un momento, pero no me atreví a mirar atrás. Sabía que algo no estaba bien, pero no entendía qué. La idea de regresar a ese lugar me aterraba, pero las circunstancias parecían empujarme de vuelta, como si no pudiera evitarlo. La sensación de estar atrapado en un ciclo, de estar atrapado en un lugar que no me pertenecía, crecía con cada kilómetro que recorría. Parecía como si la carretera estuviera perdiendo su forma, como si estuviera doblándose sobre sí misma. Cada vez que miraba hacia el horizonte, la gasolinera parecía acercarse más, a pesar de que no había razón lógica para que eso sucediera. Entonces, cuando menos lo esperaba, la luz de la gasolinera volvió a aparecer, pero esta vez estaba directamente frente a mí. No podía creer lo que veía. Aceleré sin pensarlo, y el coche comenzó a moverse más rápido, pero la gasolinera se mantenía frente a mí, como una visión persistente, una ilusión aterradora que no desaparecía. Mi respiración se volvió agitada. No había escape. La carretera parecía un túnel, un laberinto del que no podía salir. Era como si la gasolinera hubiera dejado de ser solo un lugar físico y hubiera comenzado a ser algo mucho más grande, algo que me había atrapado en su red invisible. No podía ver nada más allá de la gasolinera. Ya no veía la carretera, solo las luces intermitentes que parpadeaban con un ritmo macabro. No tenía más control sobre mi cuerpo ni sobre el coche. Estaba atrapado en esa pesadilla, y sabía que no podría despertar. El coche avanzaba, pero ya no era solo una máquina. Había algo más, algo que me empujaba hacia adelante, como si el mismo vehículo se hubiera unido a la gasolinera en una danza macabra, y juntos nos arrastraban hacia su centro. Cada vez que intentaba frenar o girar, la carretera se estiraba, como si se adaptara a mis movimientos, alargando el camino y atrapándome aún más. El aire dentro del coche se había vuelto espeso, pesado, y no podía dejar de mirar hacia adelante. Las luces de la gasolinera, que antes parpadeaban erráticamente, ahora brillaban con una intensidad casi dolorosa. La imagen del edificio se mantenía fija, inamovible, como si todo el entorno hubiera desaparecido y solo quedara ese punto en el horizonte. No había salida, no había forma de escapar. La gasolinera se había convertido en un punto focal del que no podía apartar la mirada. Mi respiración se aceleró. Sentí una presión en el pecho, como si algo invisible me estuviera apretando, como si las paredes del coche se estuvieran cerrando lentamente. Miré por el retrovisor, y lo que vi me heló la sangre. La carretera que había dejado atrás no estaba allí. En su lugar, solo había una oscuridad impenetrable, un vacío que parecía tragar todo a su paso. Miré a mi alrededor, pero no podía ver nada más allá de la gasolinera. Ya no era solo una construcción. Era algo más grande, algo que se había infiltrado en todo lo que conocía. La gasolinera no solo era un lugar físico, sino un punto de anclaje entre mundos, entre realidades. Y ahora, al estar dentro de su alcance, yo también estaba atrapado en su red. De repente, el coche se detuvo por sí solo. El motor rugió, pero el coche ya no avanzaba. El silencio se hizo más pesado, y la luz de la gasolinera comenzó a cegarlo todo. No había sonido, solo una quietud mortal que me envolvía, como si el tiempo mismo hubiera dejado de existir. Me quedé allí, parado, atrapado en ese espacio vacío, sin saber qué hacer. La gasolinera ya no estaba simplemente frente a mí, estaba dentro de mí, en mi mente, en mi cuerpo.
Era como si todo lo que conocía, todo lo que había vivido, se estuviera desmoronando lentamente. No había escapatoria. Y entonces, como si hubiera estado esperando que llegara este momento, algo se movió. Una figura apareció a la distancia, una sombra humana, que se deslizaba lentamente hacia el coche. No podía verla claramente, pero podía sentir su presencia. Era una figura sombría, sin rostro, pero con una forma que no dejaba lugar a dudas. Se acercaba, cada paso resonando en mi mente, cada movimiento volviéndome más consciente de que no podía escapar. La figura se detuvo frente al coche, a 1 metro de la ventana. No pude ver sus ojos, pero sentí su mirada atravesándome. Mi cuerpo estaba paralizado, y mi respiración se había detenido. El miedo se apoderó de mí por completo. Sabía que no debía abrir la ventana, que no debía hablar, pero algo en mi interior me empujaba a hacerlo. La figura no decía nada, pero su presencia era suficiente para que mi mente comenzara a desbordarse. Era como si el tiempo hubiera dejado de existir, y todo lo que había sido parte de mi vida antes de esa gasolinera se desvaneciera. El miedo me consumía, pero al mismo tiempo, me sentía atraído hacia esa figura, como si fuera la única salida, la única forma de salir de esa pesadilla. La figura comenzó a acercarse lentamente. No había prisa en sus movimientos, como si no tuviera que temerme. Su presencia me envolvía, y sentí como mi cuerpo se desmoronaba, como cada fibra de mi ser se sentía incapaz de resistir. No pude pensar, no pude hacer nada. Solo observé cómo la figura se deslizaba hacia mí, hasta que estuvo tan cerca que casi pude sentir su aliento. En ese momento, el silencio se rompió. No había palabras, solo una sensación de que todo se había vuelto irreparable, como si la realidad misma estuviera desmoronándose a mi alrededor. La figura extendió una mano hacia mí, y en ese instante, su rostro apareció, no como algo humano, sino como una mezcla de sombras que tomaba forma. No había ojos, ni boca. Solo una oscuridad infinita. Mi corazón latía con tanta fuerza que parecía querer salirse de mi pecho. Estaba atrapado, no solo en la gasolinera, sino en algo mucho más grande, algo que no comprendía. La figura levantó su mano, y la oscuridad comenzó a envolver todo a su alrededor. La mano de la figura, negra como la noche misma, avanzó lentamente, como si no tuviera prisa, como si la eternidad le perteneciera. La oscuridad que emanaba de ella parecía absorber la luz del entorno, como un agujero negro que devoraba todo a su paso. Sentí un frío penetrante recorrer mi columna vertebral. No podía moverme, ni hablar. Estaba atrapado en ese instante, paralizado por un miedo profundo que no había conocido antes. La figura se acercó aún más, su presencia envolviéndome como una niebla densa. Cada segundo que pasaba, la sensación de que mi ser se desintegraba en la oscuridad se hacía más fuerte. No sabía si estaba soñando, si todo esto era una alucinación provocada por el cansancio o si había cruzado alguna línea invisible y me encontraba en un lugar del que no podría regresar. Pero lo que estaba claro es que no había forma de escapar. La mano de la figura llegó hasta la ventana de mi coche. Toqué el cristal con la yema de los dedos, como si pudiera encontrar alguna respuesta, alguna salida. Pero la figura no dijo nada. No hubo palabras, solo un silencio pesado que me aplastaba. No podía ni siquiera respirar con normalidad. La sensación de estar atrapado en una prisión invisible me asfixiaba. La figura comenzó a moverse hacia la puerta del coche. Sus pasos eran suaves, casi imperceptibles, pero cada uno parecía resonar en mi mente como un eco lejano. La puerta del coche se abrió sola, como si alguien más la hubiera tirado hacia atrás. Sin poder evitarlo, me vi obligado a salir, a dejar la protección del vehículo que ya no parecía real. Mis pies tocaron el suelo, pero no sentí el asfalto bajo ellos. Era como si el terreno estuviera cambiando, como si ya no estuviera en el mismo lugar. El aire estaba más pesado que nunca, y las sombras se alzaban a mi alrededor, como si tomaran forma. La gasolinera, antes una construcción simple, ahora parecía dilatarse, estirarse en todas direcciones, como si el lugar estuviera extendiéndose en dimensiones infinitas. Los faroles parpadeaban débilmente, iluminando figuras etéreas que se deslizaban en la periferia de mi visión. No podía verlas con claridad, pero sabía que estaban allí. Sabía que me observaban. Entonces, la figura frente a mí se movió, pero no caminó. Se deslizó. Su cuerpo parecía distorsionarse, como si fuera parte de la misma oscuridad que lo rodeaba. Su rostro, si es que eso podía llamarse rostro, cambió. No tenía ojos ni boca,
solo una superficie lisa y negra que reflejaba un vacío infinito. La presencia de la figura me llenó por completo. Ya no era solo una entidad frente a mí. Era el mismo aire, la misma sombra, la misma oscuridad. Sentí una presión en el pecho, como si me estuviera estrujando desde adentro. La figura levantó su brazo hacia mí, no con agresión, sino con una calma mortal. Su mano se acercó a mi rostro, pero no tocó mi piel. En su lugar, la oscuridad de su mano comenzó a extenderse hacia mí, envolviendo mi cuerpo, envolviendo mi mente. De repente, todo se desvaneció. La gasolinera, la figura, la oscuridad, todo se fue. Ya no estaba en el mismo lugar. Ya no estaba en el coche, ni en la gasolinera. Estaba en un vacío absoluto, sin formas, sin sonidos, sin tiempo. La sensación de estar suspendido en el espacio me sobrecogió. No podía ver ni oír nada, solo un vacío profundo que parecía tragármelo todo. Intenté moverme, pero mis piernas no respondían. La sensación de que mi cuerpo ya no existía me inundó. ¿Era esto lo que sentían las almas perdidas? ¿Era esto lo que pasaba con aquellos que quedaban atrapados en lugares como este? El pánico me dominó, y de repente, una imagen fugaz apareció frente a mis ojos, la gasolinera. Pero ya no era la gasolinera que conocía. Ahora era un portal, un punto de fuga, una abertura hacia algo más grande, algo más terrible. La figura reapareció, pero esta vez no estaba sola. A su lado, vi sombras de otras personas, de otros viajeros atrapados como yo, sus rostros vacíos, sus cuerpos retorcidos. Eran como ecos, reflejos de aquellos que habían llegado antes. La figura extendió su mano una vez más, pero no hacia mí. La extendió hacia las sombras, hacia aquellos que aún quedaban atrapados en la gasolinera. Fue en ese momento cuando lo entendí. No estaba solo. Nunca había estado solo. La gasolinera, ese lugar aparentemente abandonado, era un portal, un punto de cruce entre mundos. Cada alma que llegaba quedaba atrapada en su ciclo, condenada a esperar, condenada a volver. La figura se acercó a mí, pero no me tocó. Solo me miró, o al menos, su presencia me observó. No había palabras, pero entendí. Entendí que mi vida, mi existencia, ya no tenía sentido. No había escape. La gasolinera ya no era solo un lugar. Era un fin, un destino, un punto sin retorno. La oscuridad me rodeaba como un manto pesado, y la figura frente a mí ya no era solo una sombra, sino algo que parecía tener vida propia, algo que se alimentaba de las almas atrapadas. Sentí una oleada de desesperación tan fuerte que casi me hizo caer de rodillas. Pero algo dentro de mí, algo que ya no reconocía como mío, me empujó a mirar hacia el portal, hacia ese vórtice que se había abierto en la gasolinera. La figura levantó su mano, señalando el portal, y una fuerza invisible me arrastró hacia él. No podía evitarlo. Mi cuerpo ya no era mío, ya no tenía control. Estaba atrapado en un ciclo que no podía romper, un ciclo que había comenzado mucho antes de que llegara a esa gasolinera, y que continuaría mucho después de que todo terminara. Cuando mis pies cruzaron el umbral del portal, la sensación de vacuidad desapareció. Un ruido, como un susurro lejano, comenzó a llenar el aire, y la gasolinera se desvaneció detrás de mí, dejando solo un espacio vacío que no podía comprender. Frente a mí, se extendía un paisaje que no pertenecía a este mundo. Un lugar oscuro y distorsionado, donde el cielo parecía ser una masa amorfa de sombras, y la tierra estaba cubierta por una neblina espesa que me impedía ver más allá de unos pocos metros. Vi a las figuras a mi alrededor. Estaban allí, atrapadas como yo. Almas perdidas que se movían lentamente, sin rumbo, como sombras vacías. No tenían rostro, no tenían vida, solo existían en ese lugar interminable. Y entonces lo entendí. La gasolinera era solo el umbral, el primer paso. Pero lo peor aún estaba por venir. La figura, que antes había sido la única presencia sólida en ese lugar, ahora era parte de todo. Su forma se desvanecía y se mezclaba con la oscuridad que me rodeaba. No era un ser único, sino una manifestación del mismo abismo en el que estábamos atrapados. No podía salir, no podía irme, y lo peor de todo es que ya no quería. El miedo había desaparecido, reemplazado por una aceptación amarga. Ya no era un ser humano. No era nada. Solo una sombra más, una alma perdida en un lugar del que no había retorno. Y entonces la figura se acercó a mí, pero esta vez, no había necesidad de palabras. Lo entendí sin que hablara. Me extendió su mano, y lo hice. No tenía control, no podía resistirme.
Su mano, fría y oscura, se cerró alrededor de mi muñeca, y en el mismo instante, una sensación de despersonalización me envolvió. Era como si me desintegrara, como si mi ser se esparciera en la niebla, disuelto en la oscuridad de ese lugar. No podía sentir nada más. No había cuerpo, no había mente. Solo una conciencia vacía, suspendida en un espacio interminable, donde no existía ni el tiempo ni el espacio. Solo oscuridad. Y entre esa oscuridad, la gasolinera seguía allí, persistente, eterna, como el punto de partida para todos los que llegaban. El lugar que atrapaba almas, que las consumía poco a poco, hasta que ya no quedaba nada de ellas. La figura desapareció, pero no porque se fuera. Ella estaba dentro de mí, dentro de todos los que quedaban atrapados en ese lugar. Era el ciclo interminable, el ciclo que nunca terminaba. La gasolinera, el portal, la oscuridad, todo era parte de un plan mucho más grande, algo que no comprendíamos, algo que no necesitaba comprenderse. Solo quedaba la espera eterna. Y mientras estaba allí, flotando en ese espacio vacío, escuché un sonido lejano. No era un sonido físico, sino algo que venía de dentro de mí. Era el eco de una pregunta que había sido formulada mucho antes de que llegara a esa gasolinera. ¿Realmente había escapado alguna vez? Había estado conduciendo durante horas, sin rumbo fijo, solo buscando algo para despejar la mente. La carretera estaba vacía, solo la luz tenue de los faros iluminaba el camino interminable que se extendía ante mí. Mi coche rugía con cada kilómetro recorrido, pero el cansancio se acumulaba en mi cuerpo, y la sensación de soledad se apoderaba de mí. La música en la radio ya no me mantenía despierto, y la noche parecía envolverme cada vez más en su abrazo helado. El tanque de gasolina estaba a punto de agotarse, y aunque pensaba que tal vez podría llegar a la siguiente ciudad, la oscuridad de la carretera no me daba ninguna esperanza de encontrar un lugar con una estación de servicio en kilómetros. Decidí detenerme en la próxima gasolinera que viera. No importaba lo solitaria que fuera, solo necesitaba un descanso. Cuando vi la luz de los faroles a lo lejos, supe que era mi oportunidad. La gasolinera estaba aislada, con solo un par de luces parpadeando en la oscuridad. Me detuve junto a la bomba, y al salir del coche, el aire frío de la noche me dio la bienvenida. No había un solo alma a la vista, solo el sonido del viento que pasaba a través de los árboles cercanos y el zumbido lejano de una radio que provenía del interior de la tienda. La gasolinera era pequeña, casi como una reliquia del pasado. Las bombas de gasolina estaban algo oxidadas, y el edificio parecía antiguo, pero aún en funcionamiento. Caminé hacia la tienda con pasos firmes, deseando encontrar al menos algo de calor y, si tenía suerte, una bebida caliente. Abrí la puerta, y el crujido de la madera me hizo sentir como si estuviera entrando en otro mundo, uno alejado del que acababa de dejar atrás. El aire en la tienda era denso, y el olor a gasolina se mezclaba con el de la madera envejecida. La radio estaba encendida, pero no transmitía música, solo una especie de estática. Miré a mi alrededor. Había estantes con productos en ellos, pero todo parecía estar cubierto de polvo. No había ni una sola persona a la vista. La tienda, aunque operativa, estaba vacía de vida. Decidí caminar hacia el mostrador, pero al dar un paso, noté que algo no estaba bien. El silencio era abrumador, como si todo estuviera esperando algo. Miré hacia la ventana, pero la oscuridad del exterior me impedía ver más allá de un par de metros. A lo lejos, el sonido de un coche se apagó, pero eso no me alivió. El aire seguía siendo pesado, como si algo invisible estuviera acechando en las sombras. Me acerqué al mostrador con paso lento, como si cada movimiento fuera observado. No entendía bien por qué, pero la sensación de estar vigilado era palpable, como si cada rincón de esa gasolinera estuviera impregnado de algo que no podía ver, pero sí sentir. Al llegar al mostrador, noté una figura en el fondo de la tienda, junto a una vieja máquina expendedora. No la había visto antes, y por un momento, pensé que tal vez la figura era una ilusión, producto de mi cansancio. Era un hombre mayor, con la piel arrugada y grisácea, y el rostro sombrío, como si el tiempo lo hubiera marcado de manera irreversible. No me miró cuando entré, ni cuando caminé hacia el mostrador. Su cabeza estaba inclinada hacia abajo, como si estuviera observando algo en el suelo, y la luz parpadeante de los faroles reflejaba la opaca luz amarillenta sobre él. No se movió ni un centímetro, pero la presencia de ese hombre en el interior de la tienda me dio un escalofrío.
En lugar de acercarme a él, me dirigí al mostrador. No sabía por qué, pero algo en mi interior me decía que no debía interactuar con ese hombre. Algo en sus ojos vacíos me había dejado con una sensación de incomodidad que no podía sacudirme. La tienda estaba tan callada que los ruidos más pequeños se sentían amplificados. El sonido de mis pasos, el crujido de los estantes de madera, incluso el leve zumbido de la radio que seguía emitiendo estática. Todo parecía estar detenido en el tiempo. Me acerqué a la caja registradora y la miré detenidamente. Estaba cubierta de polvo, y la pantalla del terminal parpadeaba con una luz intermitente, como si estuviera fuera de servicio. Decidí esperar un momento, mirando al hombre en el fondo de la tienda. Algo en su figura me inquietaba más de lo que quería admitir. No parecía estar consciente de mi presencia, pero sentí su mirada como un peso invisible. Mi mente estaba llena de pensamientos encontrados, como si estuviera atrapado entre la necesidad de irme lo más rápido posible y una curiosidad insostenible por descubrir qué estaba sucediendo allí. Decidí tomar mi combustible y salir rápidamente, sin importar lo extraña que fuera la gasolinera. Justo cuando me volví para irme, el hombre levantó la cabeza lentamente. No lo vi con claridad al principio, ya que la luz parpadeante lo envolvía, pero sus ojos eran completamente blancos, vacíos, sin pupilas ni color. La mirada me atravesó, y en ese instante, sentí como si toda la tienda, toda la gasolinera, estuviera vacía de vida. No había sonidos, ni ruidos, solo la presencia de ese hombre y su mirada vacía que me mantenía fija en el lugar. Respiré hondo, intentando no dejarme llevar por el miedo, pero antes de que pudiera dar un paso, el hombre habló. No de manera audible, no con palabras, sino con una vibración profunda en el aire. Fue como si su voz estuviera incrustada en mi mente, en cada rincón de mi ser. ¿No te vayas? ¿No estás listo para salir? No entendí lo que eso significaba. Mis piernas temblaron, y sentí como el miedo me envolvía, pero algo dentro de mí me obligó a dar un paso atrás. A pesar de su presencia ominosa, decidí que no podía quedarme allí. El coche estaba justo afuera, y todo lo que necesitaba era salir de ese lugar lo más rápido posible. Al darme vuelta para dirigirme a la puerta, escuché un leve crujido detrás de mí. Me giré instintivamente, pero el hombre ya no estaba en el fondo de la tienda. La figura había desaparecido, dejándome con la sensación de que nunca había estado allí en primer lugar. Miré hacia el fondo, pero no había rastro de él, como si el tiempo y el espacio se hubieran doblado para hacerle desaparecer. La puerta de la gasolinera se cerró de golpe, y, al mirarla, noté que el aire a mi alrededor se volvía más denso, más pesado. El lugar ya no parecía ser el mismo. La atmósfera había cambiado. La gasolinera no era solo un edificio aislado, ya no era solo un lugar donde parar a repostar. Algo más lo dominaba, algo oscuro que no podía comprender. Con el corazón acelerado, corrí hacia la puerta, pero algo me detuvo. No era un sonido ni una sensación física. Era como si algo dentro de mí me advirtiera, como si una voz en mi cabeza me dijera que no debía irme, que algo me aguardaba. Me detuve un segundo antes de abrir la puerta. Todo estaba en silencio absoluto, y el aire, que antes parecía fresco, se había vuelto espeso, casi pegajoso. Como si la gasolinera misma estuviera respirando. Miré hacia el exterior. No había coches en el estacionamiento. La carretera estaba vacía, la luz de los faroles se reflejaba sobre el asfalto mojado, y todo parecía estar cubierto por una capa de niebla ligera. Sin embargo, la gasolinera no parecía pertenecer a este mundo. No era solo la tienda, sino todo lo que la rodeaba. El paisaje ya no se veía normal. El horizonte estaba distorsionado, como si la distancia se hubiera vuelto irrelevante. Algo me hizo girar la cabeza. De nuevo, el hombre estaba allí, no en el fondo de la tienda, sino justo frente a mí, en la puerta. Su presencia era como una sombra alargada, su rostro ahora más cercano, y la luz que parpadeaba sobre él hacía que sus ojos vacíos parecieran brillar de una forma extraña. No era una mirada de desesperación, ni de enojo, ni de nada humano. Era un vacío absoluto. Y entonces sentí el miedo más profundo de toda mi vida. Algo había cambiado. Mi percepción de la realidad se estaba desmoronando poco a poco. En un parpadeo, ya no sabía si lo que vivía era real. ¿Era la gasolinera la que me había atrapado o había sido yo quien había cruzado algún umbral invisible? El espacio que me rodeaba se deformaba, como si las paredes de la tienda se estiraran, se encogieran, como si el lugar estuviera vivo, respirando junto a mí. No podía estar allí mucho más tiempo.
La puerta estaba al alcance de mi mano, y la única opción que veía era salir. Acelerando el paso, traté de abrirla, pero algo me detuvo. El aire que había en el interior era denso, casi sólido, y la puerta, que antes parecía tan sencilla de abrir, ahora se resistía. Hacía frío, un frío antinatural que se instalaba en los huesos. De repente, una corriente de aire gélido me golpeó la cara, y el sonido de la radio se intensificó hasta convertirse en un ruido ensordecedor. La estática de la emisora se hacía cada vez más fuerte, más penetrante, hasta que sentí que mi cabeza estaba a punto de explotar. El miedo me paralizó, y fue entonces cuando entendí. La gasolinera no me dejaba ir. No estaba atrapado solo por las paredes físicas del lugar, sino por algo mucho más grande, algo que había estado esperando, y yo, sin saberlo, había caído en su trampa. La figura del hombre avanzó hacia mí. No hacía ruido, no se movía como una persona, pero estaba allí, acercándose, llenando el espacio, borrando toda posibilidad de escape. Su rostro seguía siendo un vacío, pero esta vez parecía estar tomando forma, como si estuviera intentando recordarme algo, algo que ya había olvidado. El aire se espesaba aún más. Sentí como si cada respiración fuera una lucha. Mi mente se llenaba de pensamientos contradictorios. No podía pensar con claridad. La figura estaba tan cerca ahora que casi pude sentir su presencia a través de la ropa, como si su sombra me atravesara, me absorbiera. La luz parpadeante de la gasolinera iluminaba sus ojos vacíos, que ya no eran solo dos huecos oscuros. Parecían un reflejo de todo lo que había olvidado, un recordatorio de que había algo más allá de la muerte, algo que esperaba atraparme. No puedes irte, pensé que sus labios susurraban, aunque no estaba seguro de si lo había oído o si era solo un pensamiento implantado en mi mente. Pero cuando su sombra se deslizó hacia mí, sentí una presión en mi pecho. No podía respirar, no podía moverme. Era como si una fuerza invisible me estuviera empujando hacia atrás, hacia la oscuridad. De repente, las luces de la gasolinera se apagaron por completo, sumiéndome en la oscuridad absoluta. No había ni sombra, ni figura, ni nada. Solo el vacío. Ni siquiera podía oír mis propios pensamientos. Solo quedaba la sensación de ser parte de ese lugar, de no ser capaz de salir de allí. Había cruzado algún tipo de límite, y ahora era una parte de ese ciclo eterno. Cuando las luces se encendieron nuevamente, no estaba en el mismo lugar. La gasolinera había desaparecido, o al menos, ya no estaba en su forma original. El paisaje se había transformado. Los árboles que antes bordeaban la carretera ya no estaban allí. En su lugar, solo había un campo vacío, sin fin, que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. La gasolinera seguía allí, como una sombra en el horizonte. Y lo supe. Lo entendí de inmediato. Había sido absorbido por la gasolinera. No era solo un edificio aislado en medio de la nada. Era un portal, un punto de entrada a un lugar entre mundos, un ciclo del que no podría escapar. La gasolinera ya no parecía un lugar físico. Lo que antes era un edificio desvencijado con sus bombas oxidadas y su tienda en ruinas, ahora era parte de algo mucho más grande. El aire había cambiado de nuevo, y aunque el viento parecía soplar, no había frescura. Solo estaba allí, pesado, atrapado en algún rincón de mi mente. Me quedé inmóvil, observando el horizonte, incapaz de comprender lo que veía. El campo frente a mí se extendía sin fin, como si el suelo mismo no tuviera fin, como si el paisaje que conocía fuera solo un reflejo de lo que realmente estaba ocurriendo. Lo peor de todo era la sensación de que, sin importar lo que hiciera, no podía moverme. Era como si mi cuerpo estuviera sumido en una parálisis inexplicable. La gasolinera ya no estaba a lo lejos. Ahora estaba justo frente a mí, inmutable y fija. Comencé a caminar hacia ella, pero con cada paso, la distancia entre la gasolinera y yo parecía alargarse. No podía acercarme a ella, no importaba cuán rápido me moviera. Era como si fuera un punto inalcanzable, un lugar que me atraía pero que no podía tocar. Cada paso que daba me llevaba más lejos de cualquier forma de escape. Las sombras que antes me rodeaban ahora parecían formar figuras más definidas. No eran personas, no del todo, pero algo dentro de ellas me era familiar. Como si fueran ecos, fragmentos de algo que había dejado atrás. ¿Eran las almas atrapadas aquí como yo? Cada sombra parecía mirar hacia mí, pero sin ojos, solo con una presencia que me sumía en un estado de pavor que no podía describir. Estaba rodeado de sombras, pero no había forma de escapar. De repente, la figura del hombre mayor apareció nuevamente, pero ya no estaba solo.
A su lado, otras figuras empezaron a manifestarse, lentamente, como si salieran de la niebla. No podía ver sus rostros, pero sus formas estaban ahí, delineadas por la débil luz que emanaba de la gasolinera. El hombre mayor me miró, sus ojos vacíos brillando con una intensidad que era a la vez aterradora y fascinante. Estaba ahí, observándome, y sentí que su mirada penetraba cada rincón de mi ser. Ya no tenía miedo. Ya no podía sentir nada más allá de esa pesada presencia. Se acercó, pero sus pasos no hacían ruido. La quietud era tal que me parecía que el tiempo mismo se había detenido. Cuando estuvo a mi lado, su figura no se movió. No tenía una cara, solo una oscuridad densa, como si su cuerpo fuera una sombra hecha carne. Era como si hubiera estado allí siempre, esperando mi llegada. La figura levantó la mano lentamente, y sin comprender por qué, mi cuerpo reaccionó. No era un impulso físico, sino algo más profundo, algo que provenía de una parte de mí que ni siquiera sabía que existía. Me incliné hacia adelante, y lo que sucedió a continuación no puedo explicarlo con palabras. De algún modo, pude ver más allá de la figura del hombre mayor. Vi más allá de la gasolinera. Vi lo que realmente era este lugar. No era un punto aislado en la carretera. No era solo un edificio olvidado. Era un portal, una puerta a otro mundo, a un abismo donde el tiempo y el espacio se disolvían. Vi las sombras que me rodeaban. Vi las almas perdidas, los viajantes que, como yo, habían caído en la trampa de la gasolinera. Todos eran parte de este ciclo, una cadena interminable que los mantenía atrapados. Vi que cada uno de ellos había intentado escapar alguna vez, que había intentado salir, pero nunca lo habían logrado. Y entendí. La gasolinera no era solo un lugar, no solo un edificio. Era el principio de un ciclo. Un ciclo que se repetía una y otra vez, atrapando a aquellos que caían en su trampa. Y ahora, yo formaba parte de él. El hombre mayor extendió su mano hacia mí, y en ese instante, no pude resistir más. Su toque era frío, pero no físico. Era como si me absorbiera, como si mi cuerpo se disolviera en su oscuridad. No sentí dolor, solo una sensación de disolución, como si todo lo que conocía, todo lo que había sido, se desvaneciera. La gasolinera, las sombras, las figuras, todo se desmoronó en ese instante. Mi mente comenzó a desaparecer. Las sombras ya no eran sombras, y el hombre mayor ya no era el hombre mayor. Todo se convirtió en una espiral de oscuridad, un vórtice del que no podía escapar. Y mientras todo se desvanecía, escuché la voz del hombre en mi mente, como si me hablara desde un lugar muy lejano. Este ciclo nunca termina. Estás atrapado aquí ahora, como todos los demás. La sensación de disolución continuaba. No podía distinguir si aún estaba en mi cuerpo, si aún era yo, o si ya había dejado de serlo. Todo lo que había conocido parecía haberse evaporado, y lo único que quedaba era la sensación de estar atrapado en un espacio que no podía comprender. El sonido de la radio, que antes había sido solo estática, ahora resonaba en mi mente. Ya no era solo ruido, era como una canción triste, repetitiva, que hablaba del ciclo que se había cerrado sobre mí. Abrí los ojos, si es que todavía podía llamarlo abrir. No veía nada, no había colores, no había formas. Solo había una oscuridad impenetrable, un vacío que me rodeaba y me contenía. No podía respirar, pero tampoco sentía la necesidad de hacerlo. Era como si ya no tuviera un cuerpo físico, como si todo lo que había sido se hubiera disuelto en esa negrura interminable. La presencia del hombre mayor aún estaba ahí. No lo veía, pero lo sentía. Era como una sombra que se extendía por todo lo que ahora conocía. Él no era el único. De algún modo, su presencia había desencadenado algo más grande. Las figuras que se habían aparecido a su lado antes, las sombras que se deslizaban alrededor de la gasolinera, ahora se unían en una danza macabra. Era como si todos los que habían caído en este ciclo estuvieran ahora presentes, pero no como almas perdidas. Ya no había humanidad en ellos, solo ecos. Sentí un estremecimiento en lo más profundo de mi ser. Algo me decía que no podía quedarme ahí, que debía escapar, que había una salida. Pero la salida no estaba en ningún lugar visible. La gasolinera, esa imagen grotesca que había sido el punto de partida, ya no era solo una construcción. Había desaparecido de mi vista, pero su influencia seguía allí, como un vestigio indestructible. Estaba en la estructura misma del lugar, y ahora yo formaba parte de él. Entonces, la figura del hombre mayor apareció ante mí, no como un ser humano, sino como una sombra deformada,
una distorsión del tiempo y del espacio. No me habló. Ya no necesitaba hablar. Su presencia era suficiente para comprender lo que sucedía. Estaba atrapado, no solo en el ciclo de la gasolinera, sino en el ciclo de las almas perdidas. Mi vida, mi existencia, no era más que una repetición interminable. Era un pasajero, un viajero que no llegaría a su destino. No importaba cuántas veces intentara escapar, siempre regresaría, siempre volvería a la gasolinera. Y entonces, cuando pensé que ya no había nada más por comprender, vi algo. Un destello de luz. Un pequeño resquicio de esperanza en medio de esa oscuridad. Era un portal, similar al que había visto antes. Pero esta vez, no estaba frente a mí. Estaba dentro de mí. Era una grieta en mi mente, una abertura en mi conciencia, un lugar donde podría escapar, o al menos eso creía. Sin pensarlo, me lancé hacia el portal, hacia ese resquicio de luz. Sentí como mi cuerpo se deslizaba a través de la oscuridad, como si fuera arrastrado por una corriente invisible. No había dolor, pero tampoco había alivio. Solo una sensación extraña de estar pasando de una dimensión a otra. El aire alrededor de mí se volvió denso de nuevo, como si estuviera regresando a un lugar que ya conocía, a un ciclo del que no podía salir. La luz se desvaneció tan rápido como había aparecido, y lo que vi a continuación me paralizó. No estaba en otro mundo. No había escapado. Estaba de nuevo en la gasolinera. El aire, el zumbido de la radio, las sombras que me rodeaban, todo estaba en su lugar. Había regresado al punto de partida, al mismo lugar que me había atrapado desde el principio. Y lo entendí. No había escape. No había final. La gasolinera no era solo un lugar físico. Era un ciclo, una prisión sin puertas, un abismo que me había absorbido por completo. La figura del hombre mayor apareció de nuevo ante mí. No dijo nada, porque ya no era necesario. El ciclo ya estaba sellado. Yo era parte de él ahora, como todos los demás. La carretera parecía no tener fin, al igual que mi cansancio. Había estado conduciendo durante horas, solo el sonido monótono del motor y el zumbido de la radio me mantenían despierto. Era tarde, ya casi medianoche, y no veía más que oscuridad. No había coches en el camino, ni luces, solo la solitaria línea de asfalto que se extendía hacia el horizonte. Mi viaje no tenía propósito, solo escapaba. No de un lugar, sino de una sensación, una carga que había sido demasiado pesada últimamente. Había decidido tomar esta carretera secundaria en lugar de la principal. Quería algo de soledad, tiempo para pensar, aunque cada vez que trataba de concentrarme en algo más allá de la carretera, mi mente se deslizaba de nuevo hacia pensamientos oscuros que no podía evitar. La radio comenzó a emitir solo estática, lo que me hizo suspirar y, por un momento, desear que la oscuridad me tragara. Pero, entonces, la señal de una gasolinera apareció en el cartel. No estaba muy lejos, solo unos pocos kilómetros más adelante. Necesitaba repostar y descansar, aunque me sentía como si mi cuerpo estuviera siguiendo una ruta que ya no le pertenecía. El lugar era extraño. La gasolinera estaba aislada, lejos de cualquier otra civilización. Apenas podía distinguirla entre la neblina que comenzaba a subir del suelo. Estaba allí, con la luz parpadeante de los faroles como única señal de vida. Pensé que podía ser una parada rápida, repostar y seguir mi camino, pero al acercarme, algo me hizo frenar. El aire se volvía más denso, más pesado. Como si me invitara a quedarme. Al llegar a la bomba, noté que no había otros coches. No vi empleados ni vehículos estacionados. Solo una quietud incómoda, como si el lugar estuviera esperando algo. Aún así, no tenía muchas opciones. Salí del coche, dejé que el frío de la noche me golpeara la cara y comencé a llenar el tanque. El sonido del surtidor fue lo único que rompió el silencio. Me sentía extraño, fuera de lugar, como si esa gasolinera estuviera ahí por alguna razón que no podía comprender. Miré hacia la tienda, aunque no podía ver mucho a través de la niebla. La puerta estaba entreabierta, lo que me pareció raro. Decidí entrar, tal vez encontrar algún empleado que me dijera algo, o al menos darme una excusa para no quedarme afuera en esa atmósfera tan extraña. Al abrir la puerta, un crujido rompió la calma y un aire frío me invadió. Al entrar, la tienda estaba vacía. Ningún cliente, ningún empleado. Solo estanterías cubiertas de polvo, productos viejos, y la radio, que seguía emitiendo una estática incesante.
Me dirigí hacia el mostrador, buscando a alguien, pero no vi ni una sombra. Estaba solo. Me detuve un momento, observando cómo la luz de los faroles afuera parpadeaba. La gasolinera parecía estar aún más aislada de lo que pensaba, y la sensación de que algo no estaba bien comenzó a calar en mi piel. Terminé de llenar el tanque y volví al coche, con el deseo de salir de allí lo más rápido posible. No podía explicar por qué, pero la sensación de ser observado me invadió. Miré hacia la tienda por última vez antes de entrar al coche, y ahí fue cuando lo vi. En la esquina de la tienda, una figura se deslizaba lentamente. No pude distinguir si era un hombre, una mujer, o algo más. No movía los brazos ni las piernas, solo se deslizaba, casi flotando, acercándose a la ventana de la tienda. Me sentí incómodo, pero traté de ignorarlo. Arranqué el coche, aceleré y miré por el retrovisor. La gasolinera se desvaneció en la niebla, y por un momento, pensé que todo había sido producto de mi cansancio. Pero la sensación de incomodidad permaneció. Algo estaba mal. Algo en el aire, algo en ese lugar, no encajaba. Al principio traté de convencerme de que había sido solo mi imaginación. El cansancio, la soledad y la carretera interminable seguramente me habían jugado una mala pasada. Pero a medida que avanzaba, el sentimiento de inquietud se mantenía, incluso mientras la gasolinera desaparecía por el retrovisor. Pensé que lo mejor sería concentrarme en el camino, ignorar cualquier pensamiento irracional. El viento fuera del coche se sentía pesado, y la niebla, que antes apenas era un velo tenue, ahora parecía envolverse a mi alrededor con más fuerza. El silencio era insoportable. No había ruidos, ni animales, ni coches en la carretera. Solo el sonido del motor y el zumbido lejano de la radio. El aire dentro del coche parecía más frío, a pesar de que tenía las ventanas cerradas y la calefacción encendida. Cada vez que miraba por el retrovisor, sentía como si algo se estuviera acercando, pero al voltear, solo veía la oscuridad y la niebla. Era como si la carretera misma estuviera tomando vida, como si me estuviera atrapando. Alrededor de 10 minutos después, empecé a dudar de lo que había visto. Pensé en dar la vuelta, en regresar a la gasolinera, tal vez solo para confirmar que todo estaba bien. Pero sabía que no debía. Era ridículo. Aceleré un poco, tratando de dejar atrás la inquietante sensación que me había invadido, pero no importaba cuánto acelerara, no podía deshacerme de ella. Era como si algo me estuviera esperando. Miré por el retrovisor una vez más. Y ahí estaba. La gasolinera. Mi estómago se encogió de inmediato. No podía ser posible. No había tomado ningún giro, no había salido del camino. Había recorrido varios kilómetros, y la gasolinera no debería estar allí, no debería haberse acercado tan rápido. Era la misma gasolinera. Las luces parpadeaban como antes, la puerta entreabierta, la figura en la ventana. No podía ser. No podía ser real. Aceleré aún más, pero no importaba. Miré hacia el frente, esperando que la carretera cambiara, que el lugar desapareciera, pero la gasolinera seguía allí, cada vez más cerca. No tenía sentido. No entendía cómo había llegado hasta allí. El miedo comenzó a invadirme, y el coche ya no respondía como debía. Sentía que algo lo frenaba, que algo invisible lo estaba conteniendo. De repente, las luces del farol de la gasolinera brillaron más intensamente. No parpadeaban. Estaban fijas, inamovibles, como si estuvieran esperando que me acercara. No podía hacer nada más. Mi cuerpo estaba tenso, y la mente era un torbellino de pensamientos. No sabía qué estaba pasando, pero no podía detenerme. La gasolinera estaba justo frente a mí ahora. No había un solo coche en los alrededores. No había nadie, pero las luces seguían encendidas. Me sentía observando, pero no podía ver nada claro. Un peso invisible presionaba mi pecho. No era solo la sensación de estar siendo vigilado. Era como si el lugar estuviera absorbiendo mi energía, como si el aire mismo me estuviera drenando. Frené de golpe. El coche patinó sobre el asfalto mojado y se detuvo a unos metros de la gasolinera. Ya no podía moverme. La niebla se había levantado alrededor de mí, como si me estuviera rodeando. No veía más allá de unos pocos metros, pero sabía que la gasolinera estaba allí. Inmóvil. Esperándome. Me quedé allí, mirando la gasolinera, sin saber qué hacer. Pensé en irme, en acelerar y seguir, pero mi cuerpo no respondía. La sensación de que algo no estaba bien, algo que no podía comprender, me mantenía en ese lugar. Algo me decía que si no me quedaba allí, si no entendía lo que estaba pasando,
todo seguiría repitiéndose. Un ciclo interminable. Finalmente, después de lo que me pareció una eternidad, decidí salir del coche. Necesitaba saber qué estaba ocurriendo. Con un nudo en el estómago, me dirigí a la tienda, aunque sentía que no debía hacerlo. Cada paso que daba me acercaba más al centro del lugar, al corazón de esa extraña sensación que me había invadido desde el primer momento. La puerta crujió al abrirla, y el sonido del ventilador en la tienda me resultó extraño. La misma oscuridad, la misma quietud. La radio emitía estática, más fuerte ahora, como si no estuviera solo en el espacio. Y entonces, lo vi. En el fondo de la tienda, en la esquina, la figura estaba de pie. No se movía, pero podía sentir su presencia. Estaba observándome, o al menos eso me parecía. El aire se volvió más denso, como si el mismo lugar estuviera respirando. Mi piel se erizó. No podía creer lo que estaba sucediendo. La figura, que en un principio había sido solo una sombra, ahora era completamente visible. Pero no era humana. No podía ver detalles, solo una forma oscura que flotaba en el aire, sin pies, sin rostro, pero con una presencia palpable. Cada fibra de mi ser me decía que debía irme, que debía escapar. La puerta de la tienda se cerró con un golpe detrás de mí, y el sonido fue como un suspiro lejano, como si algo estuviera tomando mi libertad. Ya no podía moverme. La figura se acercó, y en ese momento, sentí que todo a mi alrededor se desvanecía. La gasolinera, el coche, la carretera, todo desapareció, y solo quedaba esa sombra, que ahora se deslizaba hacia mí, como si me reclamara. La figura se acercaba lentamente, flotando en el aire como si no tuviera peso, como si no estuviera sujeta a las mismas reglas que el resto de la realidad. No la veía con claridad, pero la sentía. No había un rostro, ni una forma definida. Era simplemente una sombra, una distorsión de la luz, pero lo que me aterraba no era solo su presencia. Era lo que representaba. Todo a mi alrededor parecía volverse más opaco, como si la gasolinera estuviera devorando la luz misma. Las sombras se alargaban y se retorcían, tomando formas que no podía identificar. Me sentía atrapado, pero no solo físicamente. Era como si mi mente misma estuviera siendo absorbida por este lugar, como si estuviera perdiendo el control sobre mis propios pensamientos. La figura llegó hasta mí, y aunque no podía verla claramente, sabía que estaba observándome. Podía sentir sus ojos, vacíos y penetrantes, como si pudiera ver dentro de mi alma. Un escalofrío recorrió mi cuerpo, pero no pude moverme. Estaba paralizado, atrapado en este espacio que ya no era solo un lugar físico, sino una prisión de desesperación. No había sonido. El viento había cesado, la estática de la radio había desaparecido, y el aire se volvió denso, casi imposible de respirar. Mi mente era un caos de pensamientos irracionales, pero había algo que sabía con certeza: no podía quedarme allí. No podía quedarme dentro de este ciclo. La figura extendió lo que podrían haber sido sus manos, pero no eran manos, solo sombras que se deslizaban en mi dirección, y sentí como el aire a mi alrededor se volvió más espeso, como si estuviera siendo tragado por la oscuridad. Era como si todo lo que conocía estuviera desmoronándose. En un intento desesperado por escapar, intenté dar un paso atrás, pero mis piernas no respondieron. Mi cuerpo estaba siendo absorbido lentamente, como si el suelo se deshiciera bajo mis pies. Ya no estaba en la gasolinera, ni en la carretera. Estaba atrapado en una dimensión ajena, en un espacio entre mundos, donde las leyes de la física y la realidad no existían. Todo a mi alrededor comenzó a desvanecerse, y la gasolinera dejó de ser un lugar físico. Ya no tenía paredes ni ventanas. Era solo oscuridad, una sombra que se expandía, devorando todo lo que encontraba a su paso. La figura frente a mí se disolvió, y con ella, mi sentido de identidad. Ya no era una persona, ni un cuerpo. Era una presencia, atrapada en el vacío que me rodeaba. Sentí como si mi ser se disolviera, como si la gasolinera misma estuviera tragándome. El miedo, el pánico, la desesperación, todo eso se desintegraba, porque ya no importaba. Ya no había escape. Mi alma, mi conciencia, ya no eran mías. Todo lo que había sido se desvaneció en ese abismo interminable. La luz, que había sido tan intensa, se apagó por completo. Ya no quedaba nada. Ni la gasolinera, ni la figura, ni la niebla. Solo quedaba el vacío, un espacio donde ni el tiempo ni el sentido existían. Lo comprendí todo en ese momento. No había escape. Había caído en su trampa. El ciclo se había cerrado,
y ahora formaba parte de él, una sombra más, atrapada en un lugar donde nada más podía existir.